Yo creo que la política de este gobierno sobre todo esto está clara. O sea, lo intentaron con el 2 por 1 cuando querían liberar al represores. Ahora con esto que quieren, o sea, disfrazar de que van a ponerla para el narcotráfico en la frontera, para enemigo externo, dice el presidente. No sé qué enemigo externo puede tener la Argentina. Y como fue en los 90, que éramos aliados a Estados Unidos en toda la política, y que en ese tiempo Menem mandaba cascos azules a la invasión en Irak, todo eso, y nos costó a los argentinos la AMIA y la embajada de Israel. Para eso sí, porque él lo dijo, que el ejército argentino va a estar para ir y ser fuerza de paz humanitaria de la ONU, y a la ONU la maneja Estados Unidos. En las Naciones Unidas, cuando tiene que sancionar a Estados Unidos, a todos esos países dominantes, nunca lo termina sancionando, siempre termina haciendo la vista gorda para cualquier lado. La intromisión de las Fuerzas Armadas en eso también tiene que ver con que la gente por ahí se va a acordar cuando empiece todo esto, la explotación de vaca muerta. Lo van a hacer empresas estadounidenses, y dentro de los requisitos que ponen ellos es tener la seguridad y que la seguridad brinde el ejército de su propio país, o sea, el ejército de Estados Unidos. También hay que tener en cuenta que incluso la forma que está organizado el ejército, o sea, la cuestión del verticalismo, eso no ayuda a la lucha contra el narcotráfico, porque un narcotraficante con comprar a un general nomás, o un jefe, ya tiene todo verticalmente, manejan toda la estructura del ejército. Por eso lo que ha pasado en México con esos problemas, en Colombia también, después con la organización de los paramilitares, y después tenemos que tener en cuenta, nosotros somos con respecto a las Fuerzas Armadas, la tradición que tiene el ejército argentino. O sea, no es el ejército de San Martín, de Belgrano, o sea, un ejército de independentista, de liberación, de lucha de defenderlo, todo lo de América Latina. El ejército que tenemos hoy es la continuidad del ejército de Roca, un ejército genocida, que primero empezaron con el genocidio de los pueblos originarios, cuando mataron a todos los indios, los asesinatos, los crímenes con los chicos, con todo lo que hicieron eso con los pueblos originarios. Y después, bueno, ni hablar del golpe del 76, del proceso. Entonces está bien, nosotros estábamos muy de acuerdo cuando se reforma el decreto que sacó en el 2006, cuando estaba Néstor Kirchner de presidente, de que únicamente el ejército para un ataque de un estado exterior, ¿no? Nosotros y pensamos que también, pensamos, no, estamos seguros que lo que quiere este gobierno es contar con más Fuerzas Armadas para la represión del pueblo, de la lucha, porque ellos van a necesitar un enemigo interno. ¿Quién va a ser el enemigo interno? No van a ser los narcotraficantes, ni van a ser los que salgan a luchar, van a ser los sindicalistas, los desocupados que salen, o los pueblos originarios que están reclamando por la tierra, que ya lo han hecho en el sur con la idea esta del RAM. Cuando se hablaba del terrorismo por parte de los mapuches y demás, y le dieron participación a fuerzas que son de choque, fuerzas que prácticamente son militares,
los Albatros, creo que son. Sí, prefectura de los Albatros. Tuvimos un muerto, un joven herido de bala, con balas 9 milímetros. Hay una clara muestra de la diferencia que hay a veces en la preparación que recibe un policía que está acostumbrado a trabajar con ciudadanos y con delincuentes, y que está de alguna forma formado en el cuidado de los derechos de las personas, entre esos el derecho a la vida, el más importante, a la integridad física y después a la propiedad y otros elementos. Pero siempre hay un cuidado sobre el trato, sobre los derechos humanos, las comunicaciones oficiales importantes, el tema del médico, de la revisión médica y del cuidado de los derechos de las personas. Que esa formación, digamos, no acostumbra a tener el personal militarizado, que prácticamente se prepara para matar. Para un enemigo que viene a matarnos, claro. También, o sea, están preparados. Sí. Qué complicado, digamos, es bastante complicado el tema, delicado, peligroso, Claro. ¿no? Sí, yo creo que, y encima Patricia Burris agrava en sus declaraciones, ya como adelantando y señalando al presidente de la CETEP, de las economías populares, como que está siendo un principal instigador a que en diciembre haya posible un estallido social o algo así. Una ministra de seguridad señalando, se genera un clima como turbio, pero digamos, en democracia, genera miedo. En democracia, o sea, ¿cuándo se vio esto? O sea, que una ministra de seguridad señale a una persona, a un luchador popular, de lo que menos tienen, como un posible instigador. O sea, eso es aberrante, porque te están poniendo una carátula que no es, te están señalando como que ese es el enemigo de la sociedad, como ese, o sea, son graves las cosas que están haciendo y diciendo. Es muy grave y la sociedad tiene que comprender esto y tiene que entender. Por eso la manifestación que hubo con la convocatoria de Derechos Humanos allá en Buenos Aires, en el Ministerio de Defensa, es retroceder, pero un montón de años. Es como vos decís, el ejército está preparado para otra cosa. A lo que van a hacer policía, en su chip está la prevención, el prevenir. Al ver militares en distintos puntos, eso puede generar como cierto miedo, ¿no? En la sociedad, de decir, no, guarda, no protestemos ni salgamos a la calle porque nos pueden matar, nos pueden golpear, ¿no es cierto? ¿Qué puede pasar? ¿En dónde puede derivar esto? Sí, ¿Hay antecedentes? Lo importante es que se vaya creando una alternativa. Si bien hay mucha lucha y eso es valorable, el pueblo está saliendo a la calle, está protestando, pero es muy disperso. Se ha logrado un grado de unidad, pero que todavía no es tan contundente como para hacer cambiar el rumbo al gobierno. No existe un capitalismo bueno, como nosotros hacíamos la crítica al gobierno kirchnerista. O sea, no se puede construir si no se profundiza, si no se termina con la concentración del capital. No hay caso, siempre vamos a volver para atrás, porque eso bueno, los que tienen capital no quieren soltarlo. Eso siempre van a seguir conspirando. Bueno, el problema es que, mucha gente ve como un referente de ese intento de ir hacia lo social, hacia lo socialista, se lo ve en Venezuela, y Venezuela ha tenido grandes complicaciones en ese punto. ¿Cómo ves vos el trabajo que se está haciendo en Venezuela? Y si ves que realmente es un camino al socialismo, o qué es lo que pasa en Venezuela. Lo que pasa es que no podemos comparar para nada Venezuela con Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué ni no? Como país, ni como territorio, ni con la riqueza que hay, ni con el grado de industrialización que tenemos en la Argentina. Eso no te olvides. Partamos de que a Venezuela no se lo ayuda mucho tampoco, ¿no? Internacionalmente se lo complica, más palos en la rueda que... Exacto, una por un lado, otra que ellos estaban mucho más atrasados que nosotros con respecto a incluso a la producción de alimentos. Eso prácticamente importaban todo lo que era alimento. Claro, ahí ellos dependían de petróleo nada más. Bueno, cualquier cantidad de petróleo. Argentina tiene un territorio extensísimo y muy rico. Tenemos de todo, pero tampoco nosotros solos, porque nos va a pasar lo mismo que le pasa a Venezuela, lo que le pasó a Cuba, Ecuador. No nos olvidemos que acá el gobierno de Macri es un títere.
Y volviendo al tema, me interesa esto del camino al socialismo que mencionaba recién. ¿Y Bolivia? Bueno, Bolivia está dando un paso importante, muy importante, y se está desarrollando más que nosotros, porque bueno, ahora está incluso creciendo más que... hablan de que le quieren comprar gas a Bolivia, y Bolivia dice, bueno, pará, como no era malo el gas que yo te vendía, era que le iba a comprar otro afuera. No, aparte creo que le está debiendo a Argentina gas. Mirá cómo cambió la historia, que ahora le estamos debiendo a Bolivia. Y tal vez yo pienso que a lo mejor Bolivia todavía no la atacan tanto el imperio, porque para ellos no es lo mismo Bolivia que Argentina o Brasil o... Bueno, lo que pasa es que en Venezuela directamente se plantaron en contra del imperialismo estadounidense. O sea, dijeron francamente, mira, nosotros estamos en contra de ustedes. O sea, lo ha dicho infinidad de veces. Incluso se han preparado para un ataque externo. Han dicho muchas veces que hay peligro de una invasión. Se han movilizado tropas. O sea, se han entrenado. Estratégicamente lo que importa en Venezuela es el petróleo. O sea, no hay que sacarse de la cabeza que es el tercer reservorio del mundo en petróleo, y Estados Unidos quiere eso, entonces lo bloquea, como dijo Abel en su radiografía. No agrandaron en su producción de alimentos, entonces, como le hicieron a Cuba, le hicieron el bloqueo económico. O sea, todo lo que sea alimento que no pueda aquel país que quiera hacer negocio con vos, listo, le quito mi mercado y no. O sea que una salida sería este intento que tuvo, y me pregunto, ¿no?, el kirchnerismo de unir países sudamericanos para que haya un intercambio real y una ayuda mutua. Exactamente. La patria grande, como le dicen. La patria grande, lógico. Cuando había gobierno progresista en Brasil, Argentina, Bolivia, nos beneficiamos Ecuador, todos. Estaba todo pero no son... Creo que la gente sintió en algún momento el progreso real, porque a ver, una cosa es pro de nombre y otra cosa es el progreso real. Creo que la gente vio, incluso a nivel local se vivió el crecimiento, el desarrollo social, cuando había insumos en el hospital, crecimiento en barrios y casas que se entregaban, se estaban construyendo, generadoras eléctricas o transformadoras. Había un espacio donde podías crecer, incluso gente que tenía problemas económicos, y la posibilidad de que ANSES le diera una mano, y que realmente incluso el que quería producir tenía energía barata y al alcance de la mano, podía incorporar empleados y el Estado le ayudaba a pagar los gastos. O sea, había un intento de ese crecimiento y desarrollo en la industria, en lo social, en lo económico. Yo creo que eso pasó en algún momento, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué pasó? Y eso es lo que no le perdonó el imperio. ¿Pero qué pasó con la gente? Eso es lo que yo no me explico, o sea, me pregunto eso. ¿Qué pasa con la gente después que vive esas cosas? Claro, y eso es una cosa... lo que pasó es esto también, que los sectores que fueron perjudicados por esas políticas, que eran los más grandes, hicieron todo el trabajo para volver, para recuperar, para engañar. En esa reacción, ¿cómo lograron llegar a la gente y convencerla de que lo que habían vivido era malo? Con los medios. Y que se podía vivir mejor. O sea, le dijeron, mira, lo que viviste no es tan bueno y no tenés derecho a vivir así, pero sí podés vivir mejor. Con un globo amarillo le vendieron una esperanza. Exacto, con los medios de difusión. Vos tenés, eso es importantísimo. Vos tenés toda América Latina. Y el no tener una organización política, que faltó por ahí también eso, una organización... Se concentraron mucho en una persona, quizás. Exacto, más si no tenés un pueblo organizado, bien educado, una organización política porque incluso muchas medidas que fueron tomando, ya veían la reacción que tomaba cuando la famosa 125, la ley, cómo salieron los del campo a presionarlos, los grandes. Bueno, eso me pasó, eso como decís, me pasó de ver peones, o sea, trabajadores rurales, que iban a cortar la ruta. Iban a cortar la ruta, y yo decía, perdóname, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo? No, estamos acá con el patrón, porque si no, si se muere el campo nos morimos todos. Me decía, pero digo, pero ¿cuál es la situación que enfrenta el campo? No tenía ni idea de lo que estaba pasando. No tenía idea ni siquiera de qué era el tema de las retenciones, ni a quién se aplicaba, ni cuándo, ni los porcentajes, pero el tipo estaba ahí haciéndole el caldo gordo al patrón, que el mismo que lo despidió después,
trabajar en unidad y tener cosas, objetivos claros y tener y gente que pueda de alguna manera mostrar una alternativa al gobierno actual. Ese es el camino. ¿Cómo logramos ese camino? ¿Cómo llegamos a eso? Apelo a tu experiencia, digamos. Participar, en primer lugar participar, que es otra de las cosas que el enemigo no quiere. O sea, ellos quieren desprestigiar la política y de última alguno dice, y no ves, son todos iguales. ¿Son todos iguales? No son todos iguales. No son todos iguales, ¿no? O sea, las leyes que se votaban en el Senado y que se aprobaban hace unos años atrás no son las mismas que se aprueban ahora. Hay diferencia de leyes. Para nada, hay diferencia y se ganaron muchos derechos en el gobierno anterior. Esto fue un giro terrible para la Unión Cívica Radical. Este acuerdo que hizo con el PRO, creo que lo está lamentando, ¿no? Me parece. Yo lo escucho hablar y es como un lamento que hay. El lamento que hay radical es, primero, yo no aporté nada, yo no tengo nada que ver con esto. No, y con el fondo le preguntáis, ¿están de acuerdo con que va a ir al fondo? Y el fondo no es el mismo de antes. O sea, imagínate, ¿no? Qué terrible para ellos tener que vivir esto si realmente tienen esos orígenes, si realmente de corazón, ¿no? Son alfonsinistas algunos. Debe ser bravo. Yo no quisiera estar en el lugar de un radical hoy. Me parece que está difícil para ellos, ¿no? Yo creo que sí. Sí, yo creo que si ellos, o sea, si vos tenés la convicción como por lo menos la tenemos nosotros, lo del partido y todo eso, nosotros hemos formado parte del Frente para la Victoria y hemos sido críticos aún también, siendo... Sí, lo he escuchado. Hemos sido críticos y cuando había que criticar para corregir algo, se lo decía y no nos escudábamos ni salíamos... Ahora, ponete en el lugar de, por ejemplo, voy a dar nombres, de Adriana Pérez, concejal, presidenta, ¿no es cierto?, del bloque, cuando en su momento, cuando había que hablar sobre la educación y a nivel local y sobre el tema de la, ¿cómo es que se llama?, la jefatura. ¿Se acuerdan de ese? Sí. Y después, en un momento, cuando se habló del gabinete, de que el psicotécnico, que lo iban a reducir, que iban a centralizarlo, entonces iban a quedar sin laburo un montón de técnicos. Sí. Había un montón de docentes presentes, se armó. Que en un momento dijeron, bueno, vamos a desalojar la sala. No, está bien, no vamos a desalojar la sala, pero se tienen que calmar. Los docentes le decían, basta, no hables más, estás en el horno. Al final, ¿de qué lado está? Y ella levantaba la voz y los silbidos de los docentes, que casi se la comen. Yo la verdad que en el recinto, yo eso no lo había visto nunca, pero claro, yo soy muy nuevo en esto, ¿no? Pero que hay que estar, pobre, ¿no?, en la espalda de esta mujer. Pero mucha espalda política. No sé si será espalda política o salir a... Me daría vergüenza. O sea, sí, yo como persona y ser humano, y si vos tenés un poco de moral... Renunciar a ese monobloque y... Claro, algunos lo hicieron, Algunos lo hicieron. Sí, más lo hizo cuando apareció con el aporte de Trucho. Y lo que estoy viendo que hay un sector, y perdón, ya estamos pegando a todo, ¿no? Hay un sector del Frente Renovador que también... Digamos, no, hay un sector del Frente Renovador que, digamos, se fue como acercando a la Unión Cívica Radical y al PRO, ¿no? Y ahí se fueron como armando, consolidando. Y el otro sector dijo, no, pará, yo esto no lo comparto, esto está totalmente en contra de mis principios, que es el Frente Renovador PJ, ¿no? El que representa Castilla. Como se abrió de todo eso, ¿no? O sea, en algún momento tenía que caer la ficha, decir, loco, ¿de qué lado está? ¿Está del lado de la gente o está del lado del poder? Tantas cosas que están pasando, no puede dejarse pasar y los medios no lo pueden tomar tan a la ligera. Amigos, Abel, Ramón, gracias por esta charla. Lamento, pero hay que hacer un cierre. A ver, el miedo no te tenés que aferrar porque el miedo te inmoviliza. Tenés que salir y enfrentar. No necesariamente la cuestión de enfrentar es enfrentar con violencia, no. Es enfrentar por tu convicción y porque vos crees que están haciendo algo injusto contra vos, contra tu vecino, contra tu papá, contra tu pueblo, contra cualquier cosa. La cuestión de participar es fundamental. Hay que ser participativo. El que se queda mirando tele en la casa le pasa la vida como un tren por encima y cuando te diste cuenta ya le ve nada al tren.
No, yo principalmente agradecerte a vos y a tu medio la posibilidad que nos has dado. Esto es importante. Nosotros tenemos experiencia de estar ilegales fuera de los medios por años y años, perseguidos y estigmatizados, como otra vez vuelven a aparecer todas esas ideas sobre los desestabilizadores y sobre el terrorismo o el mundo interno, ¿no? Y así todo, no vamos a hablar de Pehuajó, pero el Partido Comunista en Pehuajó tiene una larga historia, una tradición de lucha, principalmente por la cuestión agraria. Se ha participado mucho cuando fue la colonia de Nueva Plata, por la ley de desalojo de la época de Onganía, en esos tiempos cuando estaba el doctor Rocha también, fue mucho toda una lucha en la construcción de la cooperativa eléctrica, y bueno, y vamos a seguir luchando por el bienestar de todos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Agradecido. Gracias a ustedes por No, gracias a vos, Pedro.